ya sea que le avisen a Ángel o me avisen a mí. Ya ven que Ángel me estuvo diciendo, no, que fue la vacuna, no, tal situación, para yo saber. Profe, por ejemplo, ¿y no me puede decir los días que tengo que falte por Si si quieres tengo más ahorita, me mandas un justificante? mensaje y te digo cuál, me mandas un mensaje y te digo cuáles son, ¿sí? Ah, ok, sí, está bien, gracias. De nada. Meléndez García, Sonia Rocío. Meléndez Martínez, Gabriela Jocelyn. Presente. Muy bien. Pérez Ramírez, Marisol de Los Ángeles. Presente. Muy bien. Rodríguez López, Ángel Gustavo. Muy bien. Rodríguez Martínez, Valentina. Presente. Muy bien. Vázquez Dávila Michelle. Presente. Muy bien. Vera Bailón Jacqueline. Presente. Muy bien. Zamora Llano Regina. Presente. Muy bien. ¿Qué me falta por acá? Leo Perales María de Los Ángeles. Presente. Muy bien. Isabel Alvarado Ángeles Vanessa. Presente. Muy bien. Y Narváez Espino, Naila Isabela. Muy bien, pues vamos a continuar pues muchachos con esta partecita. Les digo que muy probablemente eso que les estoy explicando después va a venir en el siguiente examen. Si así como las etapas de Freud, posiblemente vengan estas etapas. Obviamente son más y están, digamos, que no tan sencillas como las de Freud, ¿sí? Porque tienen que autonomía versus vergüenza y duda, que confusión de roles y todo ese tipo de cuestiones, pero se las pueden aprender fácilmente. La cuestión es que las estemos checando, por ejemplo, con, digamos que de vez en cuando, que les digo, por ejemplo, ahorita estamos viendo eso y en la clase presencial les voy a volver a explicar algunas cosillas de esto. Bueno, nos quedamos por aquí con esta parte. Permítanme tantito. Aquí estamos. Les decía, nos quedamos con el de generatividad frente a estancamiento. Lo que pasa, por ejemplo, en esta edad es de que ya te va dando una idea de que, por ejemplo, ya para los 40, para los 50, para los 60 años, hay muchas personas que, por ejemplo, no para los 40, pero como para los 50, los 60, ya muchas personas que tal vez trabajaron desde que eran muy, muy chicas, ya posiblemente ya están jubiladas, ¿sí? Y están descansando y están muy a gusto, por ejemplo, con su pensión y lo que ustedes quieran. Y hay otras personas que, por ejemplo, a los 40 años, pues todavía no se han establecido, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Por ejemplo, empiezan a sentirse que están estancados, o sea, que no van ni para adelante ni para atrás, ¿sí? Donde empiezan, por ejemplo, les empieza a dar miedo porque no saben, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con ellos a futuro, ¿sí? Si van a tener, por ejemplo, esto que les digo, como una pensión para que puedan vivir de ella durante lo que resta de su vida, o de plano van a tener que seguir trabajando durante mucho tiempo, ¿sí? Y les digo, por ejemplo, hay muchas personas que todavía a ciertas edades pues siguen trabajando, ¿sí? Por ejemplo, yo supongo que si han llegado a ver a las personas de la tercera edad que trabajan como cerillitos en las tiendas. Hagan de cuenta que, por ejemplo, muchos de ellos no quiere decir que tengan esta cuestión donde, por ejemplo, no, pues yo sigo trabajando porque lo necesito. No, sino que lo hacen, por ejemplo, muchos de ellos por gusto, ¿sí? Para no quedarse encerrados en su casa, para no estar, por ejemplo, como muchas personas, a veces que tenemos la idea de que las personas ya mayores o ya grandes se quedan en su casa y no están sentados y no están viendo la televisión, o se van afuera y luego se ponen ahí a escuchar el radio o alguna situación así. No, sino que, por ejemplo, también siguen teniendo sus facultades, por ejemplo, pueden trabajar, pueden agarrar, por ejemplo, un extra de ser cerillitos, ¿sí? O hacer muchas cosas, ¿sí? Por eso les digo que es parte de lo que es la cuestión de mantenerse generando o mantenerse, sentirse útil también, porque hay muchas personas que, por ejemplo,
durante una vida de trabajo que tuvieron pues gran parte de lo que vivieron, ¿sí? De repente se sienten extraños o se sienten raros cuando ya no trabajan, ¿sí? Por lo tanto, buscan una alternativa, ¿sí? Que en este caso pues, viene siendo ser cerillito. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Aparte de pues, mantenerse activas económicamente, también siguen manteniendo sus lazos sociales. ¿Cuáles son sus lazos sociales? Pues, por ejemplo, con los demás personas que trabajan ahí con ellos o con los, porque también sigue habiendo niños que son cerillos, también, por ejemplo, establecen relaciones con los niños, ¿sí? Y pues es parte precisamente del mantenerse en esta cuestión de la generatividad. Y bueno, la última etapa viene siendo la integridad del yo frente a la desesperación, que es de los 65 años en adelante, o también lo que es la edad adulta tardía, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con estas personas? Con estas personas, lo que llega a suceder, pues es lo siguiente. Hay personas que, por ejemplo, ya para la edad de 65 años, que cuando ya es cuando llega la última etapa, se sienten felices de lo que han logrado durante toda su vida, ¿sí? Ya muchas personas, por ejemplo, a los 65 años, pues ya se sienten, por ejemplo, que posiblemente no les queda mucho tiempo de vida, ¿sí? Pero ya vuelves a hacer, por ejemplo, una recopilatorio de todo lo que hiciste, por ejemplo, durante tu vida. Y posiblemente fuiste, dependiendo, tal vez fuiste una muy buena mamá, tal vez fuiste, por ejemplo, una muy buena esposa, tal vez fuiste muy buena abuela, tal vez hiciste todo lo que quisiste hacer, sí, viajaste a todos los lugares que quisiste viajar, hiciste básicamente todo durante tu vida, te vas a sentir con esta cuestión de integridad del yo. Y la otra, que es la desesperación, es lo contrario. Cuando la persona, por ejemplo, ve hacia atrás y ya a sus 65 años les falta hacer un chorro de cosas más que querían hacer antes de morir, ¿sí? Posiblemente, les digo, tal vez conseguir, no sé, tal vez para algunas personas conseguir un carro o tal vez viajar a Estados Unidos o cosas que, por ejemplo, son sencillas para algunas personas, pero complicadas para otras, ¿sí? Es parte de lo que viene siendo esta cuestión de la desesperación. O en el caso, por ejemplo, de algunas personas que hayan sido malos padres, que de repente, por ejemplo, quieran tratar de recobrar lo que es la relación con sus hijos, a veces también, por ejemplo, pues no van a poder porque no tienen tanto tiempo para recuperar algo que no hicieron durante gran parte de su vida. Por ejemplo, prestarle atención a sus hijos, ¿sí? Ya, por ejemplo, cuando ya los padres quieren prestar atención a los hijos, ya ni van a querer, ¿sí? Y muchas de las veces, por eso, lo que sucede, por ejemplo, con lo que son los nietos. Hay muchos abuelos, por ejemplo, de que a veces consienten más a los nietos de lo que hicieron con sus hijos. Sí, o sea, como quien dice, si fueron padres, digamos que muy estrictos y muy malos, y como ustedes lo quieran manejar, a veces se maneja lo estricto como malo, pero realmente no es malo. De repente, por ejemplo, van a ser muy diferentes con lo que vienen siendo sus nietos, a diferencia de cómo lo fueron tal vez con una persona, con sus hijos. Y de repente, por ejemplo, pues los mismos hijos a veces se dan cuenta del cambio que tiene la persona, ¿sí? Pero ya cuando quieren recobrar lo que tal vez no pudieron tener con sus hijos, pues no se puede, ¿sí? Por eso siempre se les maneja a todas las personas tratar de mantener una vida, pues de cierta forma, para que ya cuando estés en los últimos años de vida, cuando tengas tanto problema. Sí. Muy bien. Y aquí ya los marco un poquito más a fondo, que es lo que les decía, confianza básica versus desconfianza. Dice, el bebé desarrolla un sentido de sí, si el mundo es un lugar bueno y seguro, ¿sí? Es lo que les decía yo, por eso es confianza básica versus desconfianza. Confiar en lo que viene siendo el mundo externo o desconfiar de lo que viene siendo las personas que le rodean y que le dan o que cumplen con sus necesidades. Aquí, por ejemplo, se maneja una virtud que viene siendo como que esperanza, más que ahí se tocó un poquito. Y existen lo que son las relaciones significativas, en este caso podría siendo con la mamá, ¿sí? Que es lo que comentábamos hace ratito. Tener una relación significativa con la mamá en lo que viene siendo un bebé va a tener un chorro de beneficios para el niño, ¿sí? Por eso siempre se les maneja mucho que la mamá, pues sí, tiene que estar durante un tiempo con lo que viene siendo los hijos. Por eso también en los trabajos se les maneja un tiempo determinado a lo que son las mujeres
para que puedan estar con su hijo y que puedan formar este tipo de relación significativa, para que cuando esté más grande, el niño, por ejemplo, también pueda formar estas relaciones significativas con otras personas, que pueden ser de amistad, que pueden ser de noviazgo, que pueden ser de un montón de cosas, por ejemplo, pero que sean importantes para él, o que las demás personas también lo sean, ¿sí? Si tú eres importante para tu mamá, muy probablemente las demás personas van a ser importantes también para ti, ¿sí? La siguiente viene siendo la de autonomía versus vergüenza y duda. Sí, les digo que es un resumencito ya en general. Dice, bueno, ahí se ve la edad. El niño desarrolla un equilibrio entre la independencia y la autosuficiencia contra la vergüenza y la duda. ¿Sí? La virtud viene siendo la voluntad. Sí, viene siendo la voluntad. Las relaciones significativas vienen siendo con los padres. ¿Sí? Ya, por ejemplo, el fomentar una relación significativa con los padres va a ayudar a que, por ejemplo, el niño o la niña puedan formar precisamente esta cuestión de la autonomía. Y lo que se trata de evitar precisamente en las etapas que vienen es que la persona, por ejemplo, se va a ir por el lado que no es. En este caso, por ejemplo, por la vergüenza y la duda. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con estas personas cuando ya crecen? Muy probablemente sean personas muy vergonzosas, ¿sí? De que, por ejemplo, en la escuela, póngale un ejemplito, les toca tal vez pasar a exponer y les da un chorro de vergüenza o no saben cómo exponer o tienen por ahí problemas para poder expresar lo que viene siendo lo que sienten y lo que piensan, ¿sí? Por eso hay muchas personas que a veces no quieren pasar a exponer porque tienen ese tipo de características que tal vez cuando ellos estaban creciendo desarrollaron lo que viene siendo este tipo de vergüenza y duda en sus capacidades. ¿Qué es lo que pueden hacer ellos? Después, la iniciativa versus culpa, que está precisamente de los 3 a los 6 años, dice: el niño desarrolla iniciativa al poner a prueba actividades nuevas sin verse abrumado por la culpa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el niño? Lo que menciona por ahí, trata de, por ejemplo, hacer actividades nuevas, ¿sí? Sin verse abrumado por lo que es la cuestión de la culpa. Usted dirá, ¿y eso qué quiere decir? Sí, pues básicamente es de que el niño, por ejemplo, puede hacer las cosas, vamos a lo mismo, por sí mismo, ¿sí? Y que los papás, por ejemplo, no lo estén culpando de lo que suceda o lo que pase a raíz de, ¿sí? Por ejemplo, quieres que el niño sea autónomo, quieres que el niño tenga iniciativa, pero de repente, por ejemplo, no lo dejas comer solo porque se va a ensuciar, que es lo que les comentaba yo ayer, ¿sí? Quieres que el niño, por ejemplo, sea autónomo, tenga iniciativa, pero no lo dejas, por ejemplo, caminar o andar, por ejemplo, en el parque, caminando por ahí en un lugar donde, pues, sabes que muy probablemente no le pase nada si se cae, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, son cositas que de repente, les digo, a veces, por ejemplo, es muy complicado para una persona cuando ya es padre o cuando ya es mamá, ¿sí? Manejar todo ese tipo de situaciones, porque, por ejemplo, siempre buscas lo mejor para tus hijos, pero, por ejemplo, a veces cuando quieres ser una persona, digamos que sobreprotectora, a veces lo que estás haciendo es, digamos que quitarle muchas habilidades a lo que viene siendo tus hijos, ¿sí? Y tienes que dejarlo ser, tienes que dejar, por ejemplo, que hagan cierto tipo de cuestión. No, obviamente no dejarlo, no, pues que se vaya el niño, al que ahorita regresa. No, sino que, por ejemplo, estarlo vigilando y que no le pase nada, pero desde lejitos, ¿sí? Para que el niño, por ejemplo, o la niña pueda hacer las cosas por sí mismo y que también tenga iniciativa. Les decía que, por ejemplo, ayudar a sus padres o el niño o la niña que de repente agarra la escoba, aunque esté muy grande, y lo que la mamá o el papá le compra una escoba al niño o a la niña para que, por ejemplo, vea lo que hace la mamá y también, por ejemplo, lo empiece a ayudar. Sí, esa es también iniciativa también, ¿sí? O que de repente el papá está haciendo alguna actividad, les decía yo, en la casa, y lo que pásame tal cosa, o que pásame esa piecita de color o de alguna situación, para que el niño también se sienta que tiene iniciativa y que, por ejemplo, quiere ayudar a las demás personas, quiere ayudar a sus padres. Si tú le cortas la iniciativa, por ejemplo, los niños ya después cuando estén más grandes, ya no van a querer ayudarte en nada, ¿sí? Obviamente porque entra en la cuestión de la adolescencia y otro tipo de cuestiones. También menciona por ahí lo que viene siendo la virtud, viene siendo pues el propósito, tener un propósito por el cual, por ejemplo, hacer las cosas. Las relaciones significativas pues viene siendo en este caso con lo que pues la familia, ¿sí? En una era con los padres, la anterior, y en este viene siendo ya con la familia, con lo que viene siendo los padres y los hermanos en general.
Después en esta, que es la de industriosidad versus inferioridad, que viene siendo de los 6 hasta lo que viene siendo la pubertad, que también ya la comentamos hace ratito. Dice, el niño debe aprender habilidades de la cultura o enfrentar esos sentimientos de incompetencia. ¿Por qué menciona que habilidades de la cultura? Porque en un principio les decía yo que, por ejemplo, nuestra familia pues, nos cuida y nos cría y lo que ustedes quieran, ¿sí? Y nos dan ciertas herramientas para, por ejemplo, nosotros salir, digamos que afuera y, por ejemplo, tener las herramientas para que no vayan a querer, por ejemplo, sobrepasarse contigo, de que vayan, por ejemplo, a querer, digamos que, como dicen por ahí, hacerte tonto, ¿sí? No, sino que, por ejemplo, tengan las habilidades para poderte enfrentar a la situación. Yo les decía que, por ejemplo, muchos papás a veces lo que hacen en esta etapa, si un niño, por ejemplo, te molesta, pues tú también, por ejemplo, suéltale un golpe o alguna situación así, ¿sí? Pues ya depende de cada papá. Por ejemplo, hay algunos papás que a veces le dicen, por ejemplo, a los niños, por ejemplo, le dicen, no, pues dile primero al maestro o a la maestra que te está molestando. Y si ya de plano el maestro o la maestra no hace caso, pues ya recurres a otro tipo de situaciones, ¿sí? Por eso son habilidades que, por ejemplo, el niño pues tiene que aprender también de la cultura. Y muy probablemente muchas de las habilidades que aprendiste en tu casa, pues solamente se van a quedar en tu casa. Las demás las vas a ir aprendiendo a partir de lo que se manejen, por ejemplo, tus maestros, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Todo ese tipo de cuestiones, por ejemplo, son las que se manejan en este tipo de cuestiones. Dice también, o enfrentar sentimientos de incompetencia. ¿Por qué? Porque no va a poderse enfrentar a lo que viene siendo este tipo de situaciones, donde tal vez también se le puedan presentar cosas que son complicadas para los niños, ¿sí? No sé si se acuerdan ustedes cuando estaban en la primaria, posiblemente batallaron al igual que yo con lo que eran las multiplicaciones, ¿sí? Y de repente pues te las tenías que aprender y pues te batallaste un chorro. Ya, por ejemplo, cuando menos esperas, sí, o ya cuando, por ejemplo, ya ahorita ya no hay tanto problema, pero cuando estás grande ya te las aprendes y te las sabes ya más fácilmente, ¿sí? Precisamente porque ya pasaste por esta crisis o por esta etapa que mencionaba por ahí Erik Erikson, donde la persona, por ejemplo, entró en una crisis o no sabía, por ejemplo, qué es lo que hacer, qué debía hacer, perdón, y qué es lo que sucede, pues la persona pues a veces tiene que enfrentar las crisis como pueda, ¿sí? Y al enfrentar las crisis como pueda, en un futuro se va a ver recompensado. Por eso les digo, hay personas que, como yo, tal vez batallaron con las tablas cuando estaban más chiquitos y después ahorita ya es más fácil, por ejemplo, poderlas manejar, ¿sí? Aquí la virtud viene siendo la habilidad, las habilidades que, por ejemplo, va ganando el niño a raíz precisamente de lo que él puede hacer o de lo que él hace. En las relaciones significativas, pues viene siendo con el vecindario y la escuela. ¿Por qué con el vecindario y la escuela? Porque es lo que está principalmente fuera de lo que es el círculo familiar, ¿sí? Tus vecinos, lo que viene siendo la escuela, todo ese tipo de lugares, por ejemplo, son lugares a los cuales, por ejemplo, tú vas a ir, ¿sí? O que vas a salir y vas a tener un contacto con personas que son externas a tu familia, ¿sí? Por eso encontramos a niños que de repente son muy vergonzosos, que no quieren hablar, que se esconden atrás de su papá o de su mamá, ¿sí? Y cuando entran a la escuela, hay niños que, por ejemplo, se ponen a llorar y a llorar y a llorar porque tienden a ser muy apegados con lo que vienen siendo sus padres, ¿sí? Y pues de cierta manera está bien, de cierta manera está mal. Lo que les digo que siempre hay que tratar de buscar un equilibrio entre lo que viene siendo ese tipo de aspectos. La siguiente, ahí me pasé. La siguiente viene siendo identidad versus confusión de identidad, o les decía que también se le llama confusión de roles, ¿sí? Aquí esta se presenta de la pubertad a la adultez temprana, ¿sí? Desde que la persona está pues, en la pubertad hasta que ya entra, por ejemplo, lo que es la cuestión de ser adulto, pero un adulto joven, ¿sí? Dice aquí, el adolescente debe determinar un sentido del self. Y ustedes dirán, ¿qué viene siendo el self? El self es ustedes ahorita, yo supongo que llevan inglés, viene siendo como el sí mismo, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, pues aquí maneja
¿quién soy? Sí. Una de las preguntas, por ejemplo, no recuerdo si les había comentado yo a ustedes, creo que no. Más complicadas para responder en un adolescente viene siendo esto. ¿Quién soy yo? De hecho, para algunas personas sigue siendo complicada, aunque sigan creciendo. ¿Sí? ¿Quién soy yo? A muchas personas se les hace, por ejemplo, una situación pues compleja, poder, por ejemplo, explicar o decir quiénes son ellos. ¿Sí? Dice por ahí, o experimentan una confusión ahí dice, de errores, pero es de roles. Sí, de roles donde, por ejemplo, la persona no sabe a dónde pertenece, no sabe quién es, está confundido, está confundida, referente precisamente a este tipo de cuestiones. La virtud viene siendo la fidelidad, ¿sí? En este tipo de cuestiones. Posiblemente como que lo que vas obteniendo debido a lo que viene siendo las crisis en cada una de las etapas. Y lo que son las relaciones significativas, pues viene siendo con grupos y modelos de roles. ¿Cuáles son los grupos? Los grupos, por ejemplo, también fuera de lo que viene siendo tus vecinos, fuera de lo que viene siendo la escuela, los grupos, por ejemplo, de amistades o los grupos que tienes en otros lugares, ¿sí? Tu grupo de amigos del trabajo, en dado caso de que la persona trabaje, ¿sí? El grupo de amigos de la escuela, todo este tipo de situaciones, pues es parte de... Y dice lo que son los modelos de roles, son personas a las cuales, por ejemplo, tú tomas como ejemplo, ¿sí? Muy probablemente tus principales ejemplos son tus padres, pero te das cuenta de que, por ejemplo, tus papás también tienen cierto tipo pues, de fallas que, por ejemplo, a ti no te gustaría tener, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que haces? Empiezas, por ejemplo, hagan de cuenta que es como, ¿cómo se llama? El Terminator, ¿sí? Vas checando, por ejemplo, otras personas y de repente, pues, que ves al vecino y el vecino, por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta del vecino? Que es muy buen padre, ¿sí? Así que si tú eres hombre, tú adquieres, por ejemplo, lo que te dejan tus padres, que te gustó de ellos, y aparte adquieres algo más de las demás personas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, de tu vecino, vas a sacar, por ejemplo, lo que es buen padre, ¿sí? Y eso te va a ayudar tal vez a manejar lo que viene siendo lo que son los modelos de roles, que te van a ayudar, por ejemplo, a que tú puedas tal vez establecer también bien cimentado lo que es tu personalidad, ¿sí? Después está la de intimidad versus aislamiento, ¿sí? Ahí dice, por ejemplo, aquí se maneja lo que es, o lo que se maneja en adultez temprana, ¿sí? Ya tal cual. La adultez temprana, igual y póngale que es de los, como de los, pues, todos los 30, de los 30 hasta lo que son los 40. ¿Se acuerdan por ahí? La siguiente etapa viene siendo a partir de los 40. Y aquí, por ejemplo, dice, la persona busca comprometerse con otra. De no lograrlo, es imposible que sufra aislamiento y ensimismamiento. Lo de la intimidad, por ejemplo, lo que buscan muchas personas en cierta etapa viene siendo, por ejemplo, el tener o el ser personas que puedan tener una relación, ¿sí? O que puedan, por ejemplo, estar con alguien o que puedan tener intimidad. Cuando se refiere precisamente, Erickson, a lo que es la cuestión de la intimidad, no se refiere, como siempre les digo a todos, a lo que son relaciones sexuales, no, sino que se refiere a la cuestión de la intimidad como que amigos también que son, por ejemplo, muy cercanos, ¿sí? Cuando tienes un amigo, por ejemplo, que es muy cercano, ¿sí? ¿Qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que haces? Le cuentas cosas importantes, digamos que son muy personales, que solamente las saben, por ejemplo, tú y tu amigo o tú y algunos otros amigos, pero que son solamente íntimos. Por eso se le llama amigos que son íntimos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, también si la persona no puede? Se le maneja lo que viene siendo la cuestión de lo que viene siendo el aislamiento o se aísla. Es una persona, por ejemplo, que no quiere tener contacto con los demás o con otras personas, ¿sí? ¿Qué pasó? Perdón. Ándale, amor. Ven con mamá. Bien, les decía, perdón, que es parte precisamente de lo que es la cuestión del aislamiento o mantenerse fuera de lo que viene siendo, por ejemplo,
el ser una persona, por ejemplo, contar las cosas, por ejemplo, muy personales a otras, porque tienen la idea de que, por ejemplo, te pueden lastimar, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que haces? Te aíslas, ¿sí? Tratas de no tener, por ejemplo, ni amigos, tratas de no tener pareja, tratas de ser una persona que es muy aparte de los demás, ¿sí? ¿Cuál es la virtud que se maneja, por ejemplo, el amor? Por ahí mencionaba, por ejemplo, este personaje que se llama Erickson, tratar, o que lo que venía siendo, por ejemplo, la cuestión por ejemplo, mencionaba él que para amar a alguien más, primero tenías que amarte a ti mismo, ¿sí? Si no, no podías establecer una relación. Aquí menciona también lo que son las relaciones significativas, por ejemplo, son con colegas o con amigos, por eso les decía yo que no necesariamente es una relación de noviazgo, puede ser una relación, por ejemplo, de amistad, donde son personas que son muy, muy cercanas. La otra viene siendo lo que es la generatividad versus el estancamiento, que es la que les comentaba yo por ahí. Es la que se maneja en adultez media, que por ahí manejaban de los 40 a los 65 años. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el adulto maduro se interesa por establecer ya a la siguiente generación, o de lo contrario, experimenta un ¿No me escucho? Ok, les decía que la cuestión, por ejemplo, de la generatividad versus el estancamiento, lo que es el adulto se interesa por establecer y guiar la siguiente generación, o de lo que contrario experimenta un empobrecimiento personal. Básicamente es guiar a lo que son sus nietos, ¿sí? O las personas que son la siguiente generación, no precisamente sus hijos. Por lo que les comentaba, hay muchas personas que por ejemplo, tienen un chorro de problemas relacionados con lo que viene siendo el establecer relaciones con sus hijos. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, tratan de manejarlo con sus nietos, ¿sí? O tratan de mantener una relación especial con ellos. Les decía que también, por ejemplo, en esta etapa sucede que se tratan de mantener activos, ¿sí? O generando, o ser, por ejemplo, personas importantes para la sociedad. A veces, por ejemplo, cuando uno maneja que una persona ya es una persona anciana, una persona vieja, ya lo tomas como que ya no, la persona pues ya no hace lo mismo, o ya es una persona, por ejemplo, que ya, pues ya no funciona, ¿sí? Exactamente, tal como menciona Ángel, se maneja mucho este tipo de situaciones y a veces lo maneja uno mismo. Por ejemplo, cuando ya la persona tiene cierta edad, también, por ejemplo, se maneja como que ya, pues ya está, uno ya está grande y posiblemente, les digo, volteas hacia atrás a ver qué es lo que haces tú durante tu vida y te das cuenta que te falta un chorro de cosas posiblemente por hacer, ¿sí? O que no hiciste en su momento, ¿sí? De hecho, hay muchas personas en esta etapa donde, por ejemplo, tal vez oportunidades que llegaste a tener durante tu vida y las desperdiciaste. Entonces, tú dices, ¿qué es lo que hubiera pasado si yo hubiera hecho tal cosa? Posiblemente estaría mejor que de lo que estoy hoy en día. Sí, por eso, siempre que ustedes vean oportunidades por ahí y que realmente les llame la atención, traten de obtenerlas, porque muy probablemente ya no vuelvan a regresar. Sí. Bueno, aquí también maneja lo que viene siendo la cuestión de la virtud, que es el cuidado. Las relaciones significativas vienen siendo en el hogar, con los compañeros de trabajo, sí, o sea, siguen manteniendo lo que viene siendo cierto tipo de relación, obviamente en su casa, con su familia y con lo que viene siendo las personas que ve todos los días, que en este caso pues, viene siendo en el trabajo, también la persona, por ejemplo, establece relaciones importantes. Y ya la última, que le decía que es la integridad versus desesperación. Aquí se maneja lo que viene siendo la cuestión de la adultez tardía, donde la persona, por ejemplo, anciana, alcanza una aceptación de su propia vida, lo que le permite aceptar su muerte. Sí, una de las cosas que se me olvidó explicarles ahorita es que la persona, por ejemplo, cuando tiene integridad, ya, por ejemplo, está como quien dice preparado o acepta lo que viene siendo su muerte, o sea que en cualquier momento puede llegar, ¿sí? Por eso es la cuestión de la integridad, que ya hiciste todo lo que tenías que hacer durante tu vida, posiblemente fuiste un buen padre, una buena madre, fuiste un buen abuelo, hiciste, por ejemplo, tuviste tu casa, tuviste tu carro, viajaste a muchos lugares, por lo tanto ya, por ejemplo, ya hice lo que tenía que hacer,
en cualquier momento, si me tengo que ir, me voy. Y me voy contento por todo lo que hice. Y lo contrario, como menciona aquí, de lo contrario, siente desesperación. Sí, exactamente. Ajá. Claro, así es. Exactamente. Ajá. Ahí vamos a lo mismo, por ejemplo. A diferencia de muchas personas, por ejemplo, Ángel, a ti te falta un chorro todavía por vivir. Sí, posiblemente tienes mucho más oportunidad que, por ejemplo, una persona que se maneja, por ejemplo, ponle, de 70, de 60 y tantos años, ¿sí? Por tanto, sí, de hecho, eso sí, es lo que también les comentaba, que la cuestión, por ejemplo, es que realmente tú no tienes la garantía de, y como menciona, por ejemplo, Ángel, realmente, por ejemplo, a la edad que tienen ustedes y tal vez voltear hacia lo que han hecho ustedes, posiblemente se les haga muy poco, pero también es por la edad. Sí, por ejemplo, muchas personas a veces que son chicas o que, por ejemplo, están en adultez temprana o que están todavía en cierto tipo de edad, se preguntan lo mismo que tú te preguntaste, ¿sí? Y la cuestión, por ejemplo, es, ¿qué es lo que estoy haciendo yo para poder lograr lo que yo quiero? ¿Sí? Posiblemente, pues no hago nada, ¿sí? Espero que me lleguen las cosas, ¿sí? Y pues nunca van a llegar solas. Necesitas, por ejemplo, buscarlas, ¿sí? Buscar, por ejemplo, lo que tú quieres. Si tú las buscas, muy probablemente, no digo que vayan a llegar de cierta manera, pero sí, muy probablemente puedan llegar, ¿sí? Muy bien, ya nada más así para concluir, porque nos queda menos de un minuto. La cuestión de la virtud sería la sabiduría y las relaciones significativas serían los humanos o los míos. Aquí, por ejemplo, se refiere a que si va a estar contento, por ejemplo, con todas las demás personas con las que estableció, por ejemplo, una relación, o simplemente no lo va a estar o va a estar, por ejemplo, contento solamente con las situaciones, por ejemplo, propias. O sea, realmente no va a tener muchas, posiblemente amistades, posiblemente sea una persona que muera sola, ¿sí? Y que, porque por la misma situación que la misma persona se va creando, ¿sí? Bueno, muchachos, ya nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes seguimos platicando